En los albores de la década de 1880, en las faldas de la Sierra Madre Oriental, cerca de un pueblito llamado San Rafael, en Nuevo León, los habitantes comenzaron a cuchichear sobre una familia extraña. Eran conocidos como los enmascarados de hierro. Cada miembro, el padre, la madre y sus 3 hijos, portaba máscaras de hierro que cubrían por completo sus rostros. Jamás se las quitaban, ni siquiera en el calor sofocante del verano. Lo más inquietante era que aquellos que tenían contacto cercano con la familia desaparecían sin dejar rastro. Cuando el número de desaparecidos llegó a 12, los lugareños, temerosos, informaron al jefe de la policía municipal, don Guadalupe, quien a su vez alertó al gobernador del estado. El gobernador, intrigado y preocupado, solicitó la ayuda de un detective privado de la Ciudad de México, dando inicio a una de las investigaciones más extrañas y escalofriantes en la historia de la región. El caso de los enmascarados de hierro quedó archivado como un misterio sin resolver, conocido solo por un puñado de historiadores locales. Los diarios y documentos encontrados en su hacienda revelaron no solo el destino de los desaparecidos, sino también la horrible verdad que se ocultaba tras las máscaras. Viajemos ahora a San Rafael, a finales de la década de 1880, al comienzo de estos enigmáticos sucesos. En aquellos tiempos, el control del gobierno federal sobre los estados del norte era tenue. La Sierra Madre Oriental, con sus caminos sinuosos y pueblos aislados, era una región donde la ley a menudo la dictaban los caciques locales y las tradiciones ancestrales. San Rafael era un pueblo pequeño, fundado entre montañas escarpadas, a unos 50 kilómetros de Monterrey. Lejos de las rutas comerciales principales, era una comunidad autosuficiente y reservada. En septiembre de 1887, una familia peculiar llegó a San Rafael. El jefe de familia, quien se presentó como don Anselmo, compró una vieja hacienda de piedra en las afueras del pueblo, cerca del bosque. La casa había estado desocupada durante años, y los lugareños murmuraban que estaba embrujada. El antiguo dueño había muerto en circunstancias misteriosas, y sus parientes lejanos habían puesto la propiedad en venta. Nadie sabía de dónde venía don Anselmo, a qué se dedicaba, o por qué había elegido ese pueblo aislado. Al alcalde, don Chente, solo le dijo: «Busco una vida tranquila para mi familia». La llegada de la familia generó curiosidad y desasosiego desde el primer día, porque todos sus miembros llevaban máscaras de hierro que les cubrían el rostro por completo. Las máscaras tenían pequeñas aberturas para los ojos, una hendidura delgada para la boca y se ajustaban firmemente alrededor de la cabeza. Nunca se las quitaban, ni siquiera para comer, simplemente abrían ligeramente la boca. Don Anselmo era un hombre alto, de unos 40 años, con hombros anchos. Su voz sonaba fuerte e imponente, incluso a través de la máscara. Su esposa, doña Remedios, era una mujer delgada y silenciosa. Sus hijos, 2 varones y una niña, parecían tener entre 8 y 15 años y eran igualmente callados e introvertidos. Además de las máscaras, todos los miembros de la familia vestían ropas oscuras que cubrían por completo sus cuerpos. Incluso llevaban guantes, de modo que no se veía ni un centímetro de piel. Al principio, los aldeanos simplemente pensaron que eran excéntricos. Quizás los miembros de la familia tenían una enfermedad de la piel terrible y se avergonzaban de su apariencia. Tal vez practicaban algún tipo de ritual religioso o cultural. Sea lo que fuere, los lugareños decidieron respetar su privacidad y seguir con sus vidas. Después de todo, en México convivían diversas culturas y creencias, y había cierta tolerancia hacia las diferencias. Sin embargo, el comportamiento de la familia pronto se volvió aún más extraño. Rara vez salían durante el día. Generalmente eran más activos por la noche. Construyeron altas bardas alrededor de su hacienda y colocaron piedras grabadas con símbolos extraños en cada esquina del jardín. Don Anselmo ocasionalmente bajaba al pueblo, hacía las compras necesarias y regresaba inmediatamente a su casa. Evitaba hablar con la gente y daba respuestas cortas y evasivas a las preguntas. Los niños curiosos del pueblo comenzaron a espiar a esta misteriosa familia. Se escondían cerca de la hacienda y observaban sus rutinas diarias. Un día, un niño valiente llamado Toño, de 12 años,
decidió mirar por la ventana trasera de la hacienda. Esa noche, cuando regresó al pueblo, estaba pálido como un muerto y sus ojos estaban llenos de terror. Se negó a contar a sus amigos y familiares lo que había visto por la ventana. Solo les dijo que se mantuvieran alejados. «Hay algo detrás de las máscaras», murmuró. Días después, Toño desapareció. Su familia y los aldeanos lo buscaron por todas partes, en el bosque, en las montañas, incluso en el río cercano, pero no encontraron ni rastro de él. El oso de peluche favorito de Toño fue encontrado misteriosamente cerca de la hacienda de los enmascarados de hierro. Sin embargo, los habitantes de la casa negaron haber visto al niño. Después de esta primera desaparición, los habitantes del pueblo comenzaron a inquietarse. Algunos decían que la familia era malvada, incluso que podrían ser brujos o seres sobrenaturales. Otros buscaban explicaciones más lógicas. Tal vez la familia eran extranjeros con costumbres diferentes, provenientes de un rincón lejano del país. Quizás eran exiliados políticos que ocultaban su identidad. Sin embargo, las sospechas aumentaron aún más cuando ocurrió la segunda desaparición. El cartero del pueblo, Don Chuy, desapareció después de entregar una carta en la casa de los enmascarados de hierro. El caballo de Don Chuy regresó solo al pueblo al día siguiente. Había manchas de sangre en la silla. Sin embargo, no había rastro del cartero. Los gendarmes enviados por el jefe de la policía municipal registraron la zona, pero no encontraron nada. La familia admitió haber visto al cartero, pero dijo que se había marchado después de entregar la carta en la puerta. En los meses siguientes, más personas desaparecieron. Un herrero del pueblo, un pastor, una anciana, 2 niños más. Todos tenían en común haber tenido algún tipo de contacto con los enmascarados de hierro antes de desaparecer. Los habitantes del pueblo ahora estaban abiertamente asustados y sospechaban de la familia. Sin embargo, no se podía hacer nada sin pruebas. Además, don Anselmo le había dado al alcalde una considerable cantidad de dinero, insinuando que esperaba que el alcalde impidiera cualquier acción contra su familia. A principios de 1889, cuando el número de desaparecidos llegó a 12, los ancianos del pueblo decidieron informar directamente al gobernador del estado. El gobernador se tomó el asunto en serio y solicitó la ayuda de un detective privado de la Ciudad de México. El detective asignado fue don Rafael, un hombre astuto y experimentado de unos 40 años. Había resuelto muchos casos complicados y era conocido por su habilidad para mediar en disputas entre las tribus y los caciques locales. Don Rafael llegó a San Rafael en marzo de 1890. Se instaló en la casa del alcalde y comenzó su investigación. Primero interrogó a las familias y amigos de los desaparecidos. Escuchó atentamente cada historia y tomó notas. Rápidamente identificó que el denominador común en todos los casos era los enmascarados de hierro. Sin embargo, no podía acusar a la familia sin pruebas concretas. Como siguiente paso, el detective decidió establecer contacto directo con los enmascarados de hierro. Se puso su traje formal, tomó consigo a 2 gendarmes y se dirigió a la hacienda de la familia. Sintió una extraña sensación al ver las altas bardas alrededor de la casa y los símbolos extraños en el jardín. Los símbolos no pertenecían a ninguna tradición religiosa o cultural conocida. Parecían más antiguos, quizás de una época precolombina. El detective tocó la puerta y hubo un largo silencio. Finalmente, la pesada puerta de hierro se abrió y don Anselmo miró al detective a través de su máscara de hierro. «Sí», dijo. Su voz sonaba apagada a través de la máscara. «Soy el detective don Rafael, enviado por el gobernador. Estoy investigando las desapariciones en el pueblo y quiero hablar con usted». Don Anselmo vaciló un momento. Luego abrió la puerta más. «Pase, detective. ¿En qué puedo ayudarle?» Don Rafael y los gendarmes entraron en la casa. El interior era oscuro y sofocante. Las cortinas estaban echadas y solo algunas lámparas de aceite iluminaban la habitación. El interior de la casa era más grande de lo que parecía desde afuera, con varias habitaciones y pasillos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y diseños extraños. Algunos estaban grabados directamente en la pared, otros estaban pintados con una pintura rojiza. Don Anselmo llevó al detective a la sala de estar.
Los otros miembros de la familia también estaban en la habitación, todos con sus máscaras de hierro. Todos estaban sentados en silencio y se giraron para mirar al detective cuando entró. Don Rafael no podía leer sus expresiones debido a las máscaras. Sin embargo, podía sentir la tensión en el aire. «Esta es mi familia», dijo don Anselmo, señalándolos. «Mi esposa, doña Remedios, mis hijos Chuy y Martín, y mi hija Lupita». Don Rafael asintió con la cabeza. «Señores, señoras». Luego se volvió hacia don Anselmo. «Ahora, con su permiso, quiero hacerle algunas preguntas». Don Anselmo se sentó en un sillón e invitó al detective a sentarse también. «Por supuesto, detective. Pero primero, tomemos un poco de café. Debe haber tenido un largo viaje». El detective aceptó la oferta por cortesía. Sin embargo, sus instintos le decían que estuviera alerta. Había algo extraño en el comportamiento de la familia, en la atmósfera de su casa, incluso en el aire. Todo en la habitación parecía temblar ligeramente, como si se viera a través de un velo delgado, y a veces parecía ver con el rabillo del ojo que las sombras en las paredes se movían de formas antinaturales. Mientras doña Remedios servía el café en la mesa, don Rafael notó sus manos. Debajo de los guantes, sus dedos parecían antinaturalmente largos y sus nudillos demasiado pronunciados. Cuando sostenía la taza de café, parecía ver que las uñas debajo de los guantes eran puntiagudas. «Dígame, don Anselmo», dijo don Rafael tomando un sorbo de su café, «¿desde cuándo usan estas máscaras?» «Desde hace mucho tiempo, detective», dijo don Anselmo, ajustando ligeramente su máscara con la mano. «Tenemos una rara enfermedad de la piel en nuestra familia. La luz del sol nos daña y nuestra apariencia podría ser perturbadora. Por eso usamos estas máscaras, tanto para protegernos como para no molestar a los demás». «Ya veo», dijo don Rafael, escribiendo algo en su cuaderno. «¿Y cuándo se mudaron a este pueblo?» «Hace unos 2 años», dijo don Anselmo. «Hemos vivido en varias partes del país, pero siempre buscamos lugares aislados. Ya sabe, debido a nuestra condición». «¿Y de dónde vienen exactamente?», preguntó el detective. Don Anselmo vaciló un momento. «De lejos», dijo finalmente. «Muy lejos». Don Rafael tomó nota de esta respuesta evasiva y continuó. «En los últimos 2 años, 12 personas han desaparecido en el pueblo. Todos tienen en común haber tenido contacto con usted o con su familia antes de desaparecer. ¿Qué puede decir al respecto?» Las manos de don Anselmo se aferraron a su taza. «Debe ser una terrible coincidencia, detective. Somos una familia tranquila y pacífica. No le haríamos daño a nadie. Sí, hemos interactuado con algunos aldeanos, pero eso es natural, ¿no cree? Hacemos compras. A veces mandamos arreglar algo, pero no tenemos nada que ver con la desaparición de nadie». Don Rafael miró a los otros miembros de la familia. Todos estaban sentados en silencio. Sin embargo, estaban completamente inmóviles, como si no estuvieran respirando. «¿Sus hijos no hablan?», preguntó. «Son tímidos», dijo don Anselmo. «Son reacios a hablar con extraños». Justo cuando el detective estaba a punto de continuar su interrogatorio, se escuchó un ruido afuera. Era como si alguien se estuviera moviendo en los arbustos del jardín. Don Anselmo se levantó de repente. «Perdóneme», dijo. Su voz sonaba tensa. «Tengo que echar un vistazo al jardín. Tal vez un animal ha entrado». Don Rafael miró a los gendarmes y asintió con la cabeza. Uno de los gendarmes se levantó para seguir a don Anselmo. Los otros miembros de la familia seguían sentados en silencio. Sin embargo, el ángulo de sus cabezas había cambiado ligeramente, como si estuvieran observando al detective con más atención. Cuando don Anselmo y el gendarme salieron, don Rafael se volvió hacia los otros miembros de la familia. «Doña Remedios», dijo con una voz suave, «mientras su esposo está afuera, tal vez usted pueda ayudarme. ¿Sabe algo sobre la desaparición de los aldeanos?». Doña Remedios permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces su voz sonó casi como un susurro desde detrás de la máscara. «Ellos vieron...» «¿Qué vieron, doña Remedios?», preguntó don Rafael, inclinándose hacia adelante. «Vieron nuestros rostros», dijo doña Remedios, su voz un poco más alta. «Vieron lo que hay detrás de nuestras máscaras, y todos los que ven deben irse». Un escalofrío recorrió la espalda de don Rafael. «¿Qué quiere decir? ¿Por qué deben irse?». En ese momento se escuchó un grito afuera, la voz del gendarme. Don Rafael y el otro gendarme
se levantaron de inmediato. Sin embargo, doña Remedios de repente se interpuso en su camino. Se movía a una velocidad imposible. Era como si hubiera aparecido allí en un instante. «Es demasiado tarde», dijo. Su voz ya no era humana. Era una voz más profunda, más gutural. Su amigo también vio. Ahora él también debe irse. Don Rafael sacó su pistola. «Quítese de mi camino, señora, o tendré que arrestarla». Doña Remedios inclinó la cabeza en un ángulo extraño. ¿Arrestarnos? ¿A nosotros? Tal vez primero debería ver quiénes somos y qué somos, detective. Y con un movimiento inesperado, se llevó la mano a la máscara. Lentamente, comenzó a quitarse la máscara de hierro de su rostro. Justo cuando don Rafael estaba a punto de ver el rostro de doña Remedios, don Anselmo entró en la habitación. Cuando vio a su esposa, gritó furiosamente: «Remedios, ¿qué crees que estás haciendo?». Doña Remedios se detuvo al oír la voz de su esposo. Su máscara todavía estaba medio quitada. Don Rafael vio algo debajo de la máscara. En lugar de un rostro humano, había una piel pálida y escamosa y unos ojos negros redondos antinaturalmente grandes. Sin embargo, antes de que pudiera entender exactamente lo que era, don Anselmo se abalanzó hacia adelante y rápidamente volvió a colocar la máscara de su esposa. «Lo siento mucho, detective», dijo don Anselmo. Su voz sonaba tensa. «Mi esposa a veces se confunde mentalmente. Nuestra enfermedad no solo afecta nuestro cuerpo, sino también nuestro equilibrio mental». Don Rafael retrocedió un paso, impactado por lo que había visto. Lo que había visto no era un rostro humano, al menos no completamente humano. «¿Dónde está el gendarme?», preguntó. Su voz sonaba aguda. «Está afuera», dijo don Anselmo, sentando suavemente a su esposa en un sillón. «Creo que vio un animal y se asustó. Está en el jardín en este momento». Don Rafael asintió con la cabeza al segundo gendarme, y el hombre salió de inmediato. Don Rafael se volvió hacia don Anselmo. «Vi lo que hay debajo de la máscara de su esposa, don Anselmo. No es una enfermedad de la piel. ¿Qué está ocultando?». Don Anselmo guardó silencio durante un momento. Luego suspiró profundamente. «Por favor, detective, deje a mi familia en paz. Solo queremos que nos dejen vivir a nuestra manera. No le hacemos daño a nadie». 12 personas han desaparecido, dijo don Rafael con furia, y su esposa acaba de decir que aquellos que ven sus rostros deben irse. ¿Qué clase de monstruos son ustedes? Don Anselmo volvió a guardar silencio. Entonces su rostro se endureció. «No tiene idea de lo que está en juego, detective. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, cosas que no están destinadas a ser vistas por ojos humanos. Si sigue investigando, estará en peligro. Usted y todos los que le importan». «¿Está amenazándome?», preguntó don Rafael, su mano aferrada con fuerza a su pistola. «No es una amenaza, detective. Es una advertencia. Váyase de este pueblo. Olvídese de nosotros y tal vez, solo tal vez, pueda salvarse». En ese momento, el segundo gendarme entró corriendo en la habitación. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de terror. «Detective», dijo con voz temblorosa, vi algo en el jardín. Algo horrible». «¿Qué vio?», preguntó don Rafael poniéndose tenso. El gendarme tragó saliva. Era como una persona, pero no lo era. Tenía la piel pálida y escamosa, ojos grandes y negros y garras. Estaba comiendo al otro gendarme. Don Rafael sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ahora entendía la verdad. Los enmascarados de hierro no eran humanos. Eran algo más, algo monstruoso. «Tenemos que salir de aquí», dijo don Rafael, agarrando al gendarme del brazo. «¿Ahora?». Se dirigieron a la puerta, pero don Anselmo y doña Remedios se interpusieron en su camino. Sus rostros estaban serios y sus ojos brillaban con una luz antinatural. «Es demasiado tarde, detective», dijo don Anselmo. «Ahora ustedes también han visto. Ahora ustedes también deben irse». Don Rafael levantó su pistola y disparó. Las balas golpearon a don Anselmo y doña Remedios en el pecho, pero no parecieron hacerles daño. Los monstruos simplemente sonrieron y avanzaron hacia el detective y el gendarme. Don Rafael y el gendarme corrieron por sus vidas. Salieron corriendo de la casa y se adentraron en el bosque. Los monstruos los persiguieron, moviéndose con una velocidad y una agilidad antinaturales.
Don Rafael y el gendarme corrieron durante horas, pero los monstruos seguían pisándoles los talones. Finalmente, llegaron a un acantilado. No tenían a dónde ir. Los monstruos se acercaron, sus rostros sonriendo con una sonrisa salvaje. Don Rafael y el gendarme sabían que estaban acabados. Se abrazaron y saltaron por el acantilado. Los cuerpos de don Rafael y el gendarme nunca fueron encontrados. Los habitantes de San Rafael abandonaron el pueblo, aterrorizados por los monstruos que vivían entre ellos. Los enmascarados de hierro desaparecieron, pero su leyenda siguió viva. Se decía que todavía vagaban por la Sierra Madre Oriental buscando nuevas víctimas, y se decía que cualquiera que viera sus rostros estaba condenado a desaparecer. De acuerdo, no puede ser coincidencia, pensó don Beto. En ese instante, la voz del segundo gendarme se escuchó desde afuera. Un grito, luego un silencio sepulcral. Don Beto apretó con más fuerza su machete. ¿Qué le hicieron a mis hombres? Ellos vieron, dijo Genaro. Su voz era diferente ahora, más grave, más gutural, y todo aquel que ve debe irse. Don Beto retrocedió lentamente hacia la puerta. Ahora los demás miembros de la familia se habían levantado y se movían hacia él. Sus movimientos eran extraños, inhumanos. Era como si sus articulaciones se doblaran en direcciones antinaturales. No sé qué son ustedes, dijo don Beto apuntándoles con su machete, pero los arresto en nombre de la República. Ríndanse. Genaro inclinó la cabeza en un ángulo imposible. ¿La República? Su república es apenas un chamaco, don Beto. Nuestro linaje es mucho más antiguo. En ese momento, las lámparas en la habitación temblaron y se apagaron. En la oscuridad, don Beto escuchó el sonido metálico de máscaras siendo removidas. Un leve chasquido. Luego, el sonido de respiraciones pesadas y después muchos pares de ojos brillando en la oscuridad, ojos redondos y negros que no pertenecían a humanos. El inspector don Beto nunca salió del pueblo de Los Altos, tampoco los gendarmes. Tras su desaparición, el gobernador de Jalisco, don Enrique Alfaro, envió una unidad militar completa a la zona. Al llegar al pueblo, los soldados encontraron la casa de la familia de las máscaras de metal vacía. La familia había desaparecido con todas sus pertenencias. En la casa, durante la búsqueda, encontraron una habitación secreta en el sótano. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños y en el suelo había figuras grabadas. En una esquina había una gran esfera hecha de un material metálico. Parecía un huevo gigante. La superficie de la esfera estaba cubierta con los mismos símbolos extraños y estaba hueca. El comandante de los soldados envió un mensajero para informar sobre sus descubrimientos en Guadalajara. Sin embargo, el mensajero nunca llegó. Días después, preocupado, el gobernador Alfaro envió una segunda unidad militar a la zona. Esta unidad no encontró rastro de los primeros soldados. El pueblo estaba completamente desierto. Todos los aldeanos habían huido, dejando atrás sus casas y pertenencias. Un mes después de estos eventos, un paquete misterioso llegó al Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Dentro del paquete estaba el diario y las notas del inspector don Beto. En la última página de las notas había unas líneas escritas con mano temblorosa. No son humanos, hay algo más detrás de las máscaras. No son de este mundo, y todo aquel que ve sus rostros es llevado a su mundo. El campesino que me ayudó a escapar prometió llevar estas notas a la capital. Espero que alguien las lea y tome mis advertencias en serio. Encuentren a la familia de las máscaras de metal y deténganlos, porque ahora se han mudado a otro lugar y allí también la gente comenzará a desaparecer. Si me buscan será demasiado tarde. Yo he visto sus rostros y pronto me iré. Las autoridades mexicanas continuaron investigando el caso. Sin embargo, nunca más se encontró rastro de la familia de las máscaras de metal. El pueblo de Los Altos fue declarado zona de cuarentena debido a una supuesta epidemia, y la zona permaneció prohibida durante muchos años. Las notas y el diario del inspector don Beto fueron guardados en los archivos secretos del gobierno mexicano y solo los funcionarios de más alto nivel tenían acceso a ellos. Pero la parte más extraña de esta historia comenzó unos 10 años después del incidente. A principios de 1920, una familia que usaba máscaras de metal comenzó a ser vista en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato.
Esta familia estaba compuesta por un padre, una madre y 3 hijos, todos usando máscaras que cubrían completamente sus rostros y generalmente estaban activos por la noche. Y poco después de su llegada, la gente comenzó a desaparecer en el pueblo. Años después, un análisis del diario del inspector Don Beto reveló pistas sobre el origen de la familia de las máscaras de metal. En las primeras páginas del diario, Don Beto relataba sus investigaciones sobre la historia de la familia. Según antiguos registros, una familia similar había sido vista en la Ciudad de México alrededor de 1840. También usaban máscaras de metal y la gente desaparecía a su alrededor. Incluso, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna había asignado un equipo especial para investigar a esta familia. Sin embargo, todos los miembros del equipo desaparecieron misteriosamente y la familia abandonó la Ciudad de México repentinamente. En sus notas, Don Beto hacía referencia a registros aún más antiguos. Durante la época colonial, alrededor de 1680, circulaban rumores sobre una familia con rostros ocultos en la ciudad de Puebla, y mucho antes, en la época prehispánica, se contaban historias sobre extraños con rostros de metal en un asentamiento al sur de Oaxaca. En cada ocasión, estas entidades misteriosas aparecían en una región, la gente comenzaba a desaparecer y luego, cuando las sospechas recaían sobre ellos, desaparecían repentinamente. En las últimas secciones de su diario, Don Beto planteaba una teoría aterradora. Estas entidades eran seres que vivían en forma humana, pero pertenecían a una especie completamente diferente. No tenían rostros humanos, y detrás de sus máscaras tenían características sobrehumanas, tal vez incluso extraterrestres. Secuestraban personas porque las necesitaban como alimento, o tal vez llevaban a las personas a su mundo, donde las estudiaban o las transformaban. Los rumores sobre la familia de las máscaras de metal vista cerca de Guanajuato llamaron la atención de las autoridades mexicanas. En 1922, un nuevo inspector enviado desde la Ciudad de México fue a la zona para investigar el caso. Sin embargo, al llegar al pueblo, encontró la casa donde vivía la familia vacía. La familia había desaparecido de nuevo, sin dejar rastro. En la casa se descubrieron los mismos símbolos y marcas encontrados en la casa de los Altos, y también se encontró una gran esfera de metal en el sótano. ¿Qué eran estas esferas de metal? Siguió siendo un misterio durante mucho tiempo. Algunas teorías sugerían que eran una especie de medio de transporte. Quizás la familia viajaba de un lugar a otro, incluso de un mundo a otro, a través de estas esferas. Otras teorías afirmaban que las esferas eran una especie de dispositivo de comunicación y que la familia se comunicaba con otras entidades de su misma especie a través de estos dispositivos. La historia de la familia de las máscaras de metal se olvidó durante el auge del cine de oro. Sin embargo, en 1965 comenzaron a llegar informes sobre una familia similar vista en un pueblo cerca de Veracruz, y nuevamente la gente desaparecía. Esta vez el Servicio de Inteligencia del gobierno mexicano intervino en el caso, pero como antes, la familia logró desaparecer sin dejar rastro. En la década de 1980, un historiador descubrió las notas del inspector Don Beto, que habían permanecido ocultas en los archivos secretos del gobierno. Después de estudiar las notas, el historiador quiso publicar la historia de la familia de las máscaras de metal en forma de libro. Sin embargo, antes de que el libro pudiera ser publicado, el historiador desapareció misteriosamente. Sus notas de investigación y una copia del diario de Don Beto también desaparecieron. Después de este incidente, la historia comenzó a ser considerada como una leyenda urbana o un cuento popular en los círculos académicos. Aquellos que creían que era verdad eran etiquetados como teóricos de la conspiración. Sin embargo, con el tiempo, continuaron llegando rumores de varias regiones de México sobre una extraña familia que usaba máscaras de metal y cada vez la gente desaparecía en esa zona. En 2015, un turista en un pequeño pueblo de Chiapas afirmó haber fotografiado a un ser sin rostro. La foto se extendió rápidamente en las redes sociales y atrajo mucha atención. Sin embargo, había dudas sobre la autenticidad de la foto y pronto el turista que la tomó también desapareció.
Cuando los periodistas e investigadores interesados en el caso fueron al pueblo, descubrieron que los aldeanos evitaban hablar. Solo un anciano dijo con voz temblorosa: «Han regresado, la familia de las máscaras de metal, y todo aquel que ve sus rostros desaparece». En el otoño de 2016, la doctora Sofía Mendoza, una joven antropóloga de la UNAM, fue a este pueblo de Chiapas para realizar una investigación. Sofía había oído hablar de la leyenda de la familia de las máscaras de metal y quería investigar los orígenes de esta historia. Como alguien que comenzaba su carrera académica, pensó que revelar las raíces culturales y antropológicas de una historia popular tan interesante le ganaría una importante reputación académica. Cuando Sofía llegó al pueblo, vio que la gran mayoría de los aldeanos lo habían abandonado. Solo quedaban unos pocos ancianos en el pueblo y ellos evitaban hablar. Sofía se quedó en el pueblo durante varios días y poco a poco comenzó a ganarse la confianza de los aldeanos. En particular, desarrolló una estrecha relación con el residente más anciano del pueblo, don Manuel, de 95 años. Una noche, don Manuel invitó a Sofía a su casa y le mostró un antiguo diario que había pertenecido a su familia. El diario databa de 1929 y fue escrito por el bisabuelo de don Manuel. El diario contenía un relato detallado de los eventos en el pueblo de Los Altos. El bisabuelo de don Manuel era un joven pastor en el pueblo en ese momento y había visto cosas extrañas mientras pastoreaba sus ovejas cerca de la casa de la familia de las máscaras de metal. Según el diario, la familia realizaba extraños rituales en su jardín por la noche. Se quitaban las máscaras de metal y mostraban sus formas no humanas a la luz de la luna. Una noche, el bisabuelo los espió en secreto y quedó horrorizado por lo que vio. Cuando los miembros de la familia se quitaron las máscaras, se transformaron en seres que tenían cuerpos humanos, pero no tenían rostros. Donde deberían estar sus rostros, solo había piel lisa, sin ojos, nariz u boca, pero tenían una boca oculta en la parte posterior de sus cabezas, una hendidura ancha y dentada, y con esta boca se comían a las personas que secuestraban. En su diario, el bisabuelo describió cómo la familia llevaba a los aldeanos desaparecidos a un pozo secreto en su jardín y allí los despedazaban y se los comían con las bocas en la parte posterior de sus cabezas. Después de presenciar esta horrible escena, el bisabuelo huyó del pueblo y nunca regresó, pero había registrado sus experiencias en su diario, y este diario había sido transmitido de generación en generación hasta llegar finalmente a don Manuel. Después de leer el diario, Sofía pensó que podría ser solo producto de la superstición o los temores de un aldeano, pero don Manuel le mostró algo más. Un pequeño trozo de metal encontrado entre las páginas del diario de su bisabuelo. Era un trozo de una máscara, un trozo que se había roto de las máscaras de la familia de las máscaras de metal. Sofía tomó el trozo de metal para analizarlo con métodos científicos modernos y comenzó a prepararse para regresar a la Ciudad de México. Pero una noche, antes de salir del pueblo, miró por la ventana de su hostal y vio 5 figuras de pie en la calle. Todos llevaban largas capas negras y usaban máscaras de metal que cubrían completamente sus rostros. Las figuras estaban de pie inmóviles frente al hostal donde se hospedaba Sofía y parecía que la estaban observando. Sofía corrió a cerrar la cortina y cerró la puerta de su habitación. Esa noche se despertó con extraños ruidos provenientes del exterior. Un leve chasquido metálico y el sonido de dedos moviéndose en las paredes. Por la mañana la anciana dueña del hostal había desaparecido. La puerta de su habitación estaba abierta de par en par y en el interior había un mensaje escrito con sangre en la pared. Todo aquel que desee ver nuestros rostros debe venir con nosotros. En pánico, Sofía empacó sus pertenencias y corrió a su coche para salir del pueblo. Pero su coche no arrancaba. Alguien había dañado el motor. No había señal de teléfono en el pueblo y la ciudad más cercana estaba a 30 kilómetros de distancia. Sofía decidió caminar para buscar ayuda. Mientras salía del pueblo, pasó frente a la casa de don Manuel. La puerta estaba abierta de par en par y no había ningún sonido proveniente del interior. «Don Manuel», gritó Sofía preocupada. «¿Está ahí?». No hubo respuesta. Sofía entró vacilante y encontró al anciano en su habitación.
Don Manuel yacía inmóvil en su cama y no tenía rostro. Su piel era lisa, sin ojos, nariz u boca. Sofía retrocedió horrorizada y salió corriendo de la casa. Mientras corría hacia la salida del pueblo, vio 5 figuras de pie en medio del camino, la familia de las máscaras de metal. Sofía se salió del camino y corrió hacia el bosque. Corrió durante horas adentrándose en el bosque. Hacia la noche, exhausta, se encontró con una pequeña cabaña. La cabaña parecía abandonada, pero Sofía entró porque estaba buscando un lugar para pasar la noche. El interior de la cabaña estaba oscuro y era obvio que no se había utilizado durante años. Mientras Sofía exploraba con la luz de su teléfono celular, encontró una gran esfera de metal en una esquina. La superficie de la esfera estaba cubierta con símbolos extraños, al igual que los símbolos descritos en el diario de Don Manuel. Cuando Sofía se acercó a la esfera, sintió que su superficie temblaba ligeramente, y luego comenzaron a salir sonidos de la esfera. Susurros, gemidos y a veces gritos distantes. Sofía retrocedió horrorizada, pero justo en ese momento, la puerta de la cabaña se abrió y 5 figuras entraron. La familia de las máscaras de metal. Sofía estaba acorralada. No tenía a dónde escapar. Las figuras se acercaron lentamente a ella. «¿Qué quieren de mí?», gritó Sofía aterrorizada. Una de las figuras se adelantó, la más alta, probablemente el jefe de la familia. «Nos has causado curiosidad», dijo. Su voz sonaba apagada a través de la máscara. «Querías ver nuestros rostros. Ahora te los mostraremos». Y lentamente comenzó a quitarse la máscara de metal de su rostro. Sofía quería cerrar los ojos, pero de alguna manera no podía apartar la mirada. Cuando la máscara cayó, lo que vio frente a ella no era un rostro humano. Donde debería estar el rostro, solo había piel lisa y pálida. Pero cuando la entidad giró su cabeza, Sofía vio una gran boca dentada en la parte posterior de su cabeza. La boca se abrió y una lengua larga y delgada salió de ella. «Hemos estado aquí durante mucho tiempo», dijo la entidad. Su voz ya no venía de la máscara, sino de la boca en la parte posterior de su cabeza. «Mucho antes de sus registros históricos. Y ahora has aprendido nuestra historia. Por eso debes venir con nosotros». Sofía sintió que la empujaban hacia la esfera de metal. La superficie de la esfera se licuó cuando la tocó y comenzó a arrastrarla hacia adentro. Con un último grito, desapareció dentro de la esfera. Después de la desaparición de Sofía Mendoza, sus colegas de la UNAM comenzaron a buscarla, pero el equipo que fue al pueblo lo encontró completamente vacío, sin gente, sin animales, solo casas abandonadas y silencio. En el hostal donde se hospedaba Sofía, se encontraron sus pertenencias, pero no había rastro de ella. Los investigadores también examinaron la casa de Don Manuel y encontraron el diario del anciano. Después de leer el diario, muchos pensaron que era solo superstición o una leyenda local, pero el trozo de metal encontrado en la bolsa de Sofía fue llevado a la Ciudad de México y analizado. Los resultados fueron sorprendentes. El metal no coincidía con ningún elemento conocido en el mundo. Aún más extraño, el trozo de metal vibraba ligeramente a intervalos regulares y a veces aquellos que estaban de pie cerca de él afirmaban escuchar susurros distantes. Cuando el equipo de investigación regresó al pueblo para buscar más pruebas, intentaron encontrar la cabaña de la que había hablado Sofía. Buscaron en el bosque durante días, pero no pudieron encontrar tal cabaña. Tampoco había rastro de las esferas de metal de las que hablaban los aldeanos. La desaparición de Sofía Mendoza fue registrada oficialmente como un accidente. Los círculos académicos consideraron su investigación como una especie de estudio de un cuento popular, y la mayoría no creía que la familia de las máscaras de metal fuera real. Sin embargo, con el tiempo, continuaron llegando rumores de varias regiones de México sobre una extraña familia que usaba máscaras de metal, y cada vez la gente desaparecía en esa zona. En un pequeño pueblo costero cerca de Mazatlán, se hablaba de una familia peculiar. Siempre vestían túnicas negras y máscaras de metal. Rentaron una vieja casona frente al mar y solo salían de noche. La gente del pueblo, intrigada, empezó a sospechar y unos jóvenes valientes decidieron espiarlos. Una noche, 3 muchachos se escondieron cerca de la casona, tratando de ver por las rendijas de las ventanas. Al día siguiente, los 3 desaparecieron.
Sus familias y todo el pueblo los buscaron por todas partes, pero no encontraron ni rastro. Solo hallaron 3 pares de huaraches en la arena cerca de la casona. El pueblo entero acudió a la policía, que revisó la casona, pero la familia ya se había ido, sin dejar rastro. Solo encontraron una gran esfera de metal en el sótano. La policía se llevó la esfera para investigarla, pero una noche la esfera desapareció de la estación, y el policía de guardia también. La noticia llegó a los periódicos nacionales, y algunos periodistas comenzaron a investigar la historia de la familia de las máscaras de metal. Revisaron viejos archivos del Porfiriato y encontraron las notas del inspector Porfirio Díaz, quien había teorizado que estas entidades vivían entre nosotros con forma humana, pero pertenecían a una especie diferente. Algunos incluso decían que eran extraterrestres y que las esferas de metal eran naves espaciales o portales interdimensionales. Otros creían que eran una raza muy antigua, tal vez anterior a la humanidad, y algunos pensaban que todo era solo una leyenda urbana. Pero los casos de desapariciones seguían aumentando, y en cada uno, las víctimas habían tenido contacto con la familia de las máscaras de metal. A veces encontraban sus pertenencias, pero nunca a ellos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. En 2015, un grupo de investigadores y periodistas decidió seguir el rastro de la familia de las máscaras de metal. Empezaron en el pueblo costero cerca de Mazatlán y recorrieron todo México, investigando casos similares. Uno de los miembros del equipo, el doctor Raúl Mendoza, era un antiguo colega de la fallecida investigadora Elena Arriaga y quería continuar su trabajo. Después de meses de búsqueda, el equipo descubrió una vieja mina abandonada en una zona montañosa y desolada de la Sierra Madre Oriental. La mina había sido cerrada hace años, pero los campesinos locales decían que por las noches se escuchaban ruidos extraños y se veían luces raras alrededor. También contaban que varias personas habían desaparecido en los últimos meses. El equipo de investigación decidió explorar la mina. Con equipo especial y precauciones de seguridad, entraron en la mina. Más allá de los túneles abandonados, encontraron una gran cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y en el centro había una esfera de metal enorme, mucho más grande que la que habían encontrado antes. Alrededor de la esfera había docenas de máscaras de metal de diferentes tamaños y formas, pero todas diseñadas para cubrir completamente un rostro humano. En una esquina de la cámara encontraron una caja de metal pequeña con un diario muy antiguo dentro. Era el diario de la familia de las máscaras de metal. El diario estaba escrito en un idioma desconocido, pero contenía dibujos de seres con forma humana, pero sin rostro. Junto a los dibujos, había mapas del mundo con puntos marcados que coincidían con los lugares donde la familia de las máscaras de metal había sido vista a lo largo de los años. Mientras el equipo se preparaba para salir de la mina con el diario y sus hallazgos, comenzaron a escuchar ruidos extraños, sonidos metálicos y el roce de dedos contra las paredes. De repente, 5 figuras emergieron de las profundidades de la mina. La familia de las máscaras de metal. El doctor. Raúl Mendoza ordenó al equipo que saliera de la mina de inmediato. En pánico, corrieron hacia la salida, pero al llegar, vieron que el camino estaba bloqueado por más figuras enmascaradas. Esta vez, no eran solo 5, sino docenas. Los miembros del equipo quedaron atrapados en la mina. Sus dispositivos de comunicación no funcionaban y estaban aislados del mundo exterior. Horas después, un equipo de rescate llegó a la mina, pero no encontraron a nadie. Solo la esfera de metal en la cámara subterránea, con las máscaras a su alrededor. La superficie de la esfera vibraba levemente, como si algo se moviera dentro. Tras la desaparición del doctor Raúl Mendoza y su equipo, se inició una búsqueda masiva en todo México. Unidades militares, equipos especiales de búsqueda e incluso ayuda internacional fueron solicitados, pero no encontraron ni rastro del equipo. La cámara subterránea en la mina fue revisada una y otra vez. La esfera de metal fue llevada para su análisis científico y la zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad. El análisis de la esfera reveló resultados sorprendentes. Al igual que la pieza de metal encontrada antes, la esfera no coincidía con ningún elemento conocido en la Tierra.
Aún más extraño, la esfera emitía ondas de energía a intervalos regulares, ondas que los científicos nunca habían visto antes. A veces, quienes se acercaban a la esfera afirmaban escuchar susurros y gritos lejanos. La esfera fue llevada a una instalación militar de alta seguridad y mantenida bajo vigilancia constante. Pero una semana después, una noche, todo el personal de seguridad de la instalación desapareció y la esfera desapareció con ellos. Las cámaras de seguridad de la instalación grabaron lo que sucedió esa noche. A medianoche, la superficie de la esfera se licuó y figuras enmascaradas emergieron de su interior. Docenas, tal vez cientos de figuras se movieron rápidamente por la instalación, capturando a todos los que encontraban. Las cámaras mostraron a personas siendo arrastradas hacia la esfera y desapareciendo dentro de ella. Luego, las figuras y la esfera desaparecieron repentinamente. Estas imágenes fueron mantenidas en secreto por el gobierno, pero hubo algunas filtraciones y pronto se extendieron por Internet. Las teorías sobre la veracidad de la familia de las máscaras de metal pasaron de ser teorías de conspiración a una posibilidad seria. Se iniciaron estudios para investigar si había casos similares en todo el mundo, y de hecho, historias similares comenzaron a llegar de todas partes. En un pueblo remoto de Rusia, se había visto a una familia usando máscaras de metal. En la Pampa Argentina, un grupo de personas con los rostros ocultos vagaba por la noche. En un pueblo de pescadores en el norte de Japón, corrían rumores sobre extraños con rostros de metal, y cada vez que se veían estas entidades, personas desaparecían. Se formó un equipo de investigación internacional para estudiar estos casos. El equipo estaba compuesto por científicos, antropólogos, historiadores y expertos en seguridad de varios países. Al frente del equipo estaba la doctora Sofía Mendoza, una renombrada antropóloga de la UNAM. La doctora Mendoza era especialmente conocida por su estudio de historias y leyendas similares en todo el mundo. Durante años, había investigado el motivo de las entidades sin rostro que se repetía en diferentes culturas. El equipo primero estudió todos los datos recopilados en México, las notas del inspector Porfirio Díaz, la investigación de Elena Arriaga, el diario de la familia de Don Beto y finalmente el extraño diario encontrado por el equipo del doctor Raúl Mendoza. Todos estos documentos tenían un tema en común. La familia de las máscaras de metal eran entidades que parecían humanas, pero en realidad pertenecían a una especie completamente diferente. Estaban secuestrando personas y probablemente las usaban como alimento. La doctora Sofía Mendoza profundizó su investigación y estudió historias similares en la historia mundial. En el antiguo Egipto había registros en papiros sobre viajeros sin rostro. En el folclore japonés se contaban historias sobre criaturas sin rostro llamadas Noperabo. En la mitología del norte de Europa se mencionaban entidades conocidas como los de rostro vacío. Y en las leyendas de los nativos americanos había advertencias sobre extranjeros enmascarados. En la mayoría de estas historias, las entidades secuestraban personas y nunca regresaban. Algunas leyendas decían que estas entidades venían de otro mundo o dimensión. Otras afirmaban que habían vivido en la Tierra desde tiempos muy antiguos, pero se habían escondido. Y en casi todas las historias se mencionaba que estas entidades usaban metal o piedra, huevos o esferas, probablemente algún tipo de dispositivo de transporte o comunicación. La doctora Sofía Mendoza desarrolló una teoría. Estas entidades podrían ser una especie mucho más antigua que la humanidad. Tal vez vivieron aquí antes de que los humanos se convirtieran en la especie dominante en la Tierra y luego decidieron esconderse o alejarse de alguna manera. Pero a veces, tal vez por necesidades alimentarias, regresaban al mundo en forma humana. No tenían rostros humanos, por lo que usaban máscaras, y aquellos que veían su verdadero rostro eran considerados una amenaza y eliminados. Pero la teoría de la doctora Mendoza generó un gran debate en los círculos académicos. Muchos científicos argumentaron que no había evidencia científica de la existencia de tal especie. Afirmaron que las historias de la familia de las máscaras de metal eran solo una especie de histeria colectiva o leyenda urbana. Aunque los análisis científicos de la estructura de las esferas de metal y las máscaras respaldaban la teoría de elementos desconocidos,
esto también fue rechazado con explicaciones alternativas. Tal vez solo era una aleación o mineral raro. Mientras continuaban los debates, los casos de desapariciones de personas seguían aumentando en varias partes del mundo, y cada vez, antes de desaparecer, las personas habían tenido contacto con extraños usando máscaras de metal. El equipo de investigación internacional continuó rastreando estos casos y recopilando evidencia. En 2020 hubo un gran avance. En un pequeño pueblo en el norte de Noruega, un grupo de arqueólogos descubrió una estructura muy antigua que había sido expuesta por el derretimiento de los glaciares. La estructura estaba construida con grandes bloques de piedra y se estimaba que tenía más de 10.000 años, mucho más antigua que las estructuras humanas más antiguas conocidas. Y dentro de la estructura encontraron muchas esferas de metal y máscaras. Aún más sorprendente fueron las pinturas en las paredes de la estructura. Las pinturas mostraban seres largos y delgados sin rostro. Estas entidades tenían grandes bocas en la parte posterior de sus cabezas y capturaban figuras con forma humana. Las pinturas mostraban que las entidades venían y se iban con esferas de metal, como si fueran un portal o vehículo de transporte. Este descubrimiento fortaleció la teoría de la doctora Mendoza. Tal vez estas entidades realmente vivieron en la Tierra en tiempos muy antiguos, y tal vez decidieron esconderse o retirarse a otra dimensión cuando los humanos evolucionaron y se convirtieron en la especie dominante. Pero regresaban con el tiempo y se llevaban a los humanos, tal vez como alimento, tal vez para otro propósito. La estructura en Noruega fue puesta bajo vigilancia constante y comenzó a ser estudiada por un equipo internacional. Pero un mes después, sucedió algo inesperado. Una noche, todas las esferas en la estructura se activaron repentinamente y comenzaron a emitir una luz brillante. Las fuerzas de seguridad evacuaron el área de inmediato, pero algunos científicos se quedaron dentro para registrar el evento. Las cámaras grabaron que se formó un campo de energía alrededor de las esferas, y luego figuras enmascaradas emergieron de su interior. Las figuras capturaron rápidamente a los científicos y los llevaron de vuelta a las esferas. Y luego, todas las esferas y las figuras desaparecieron repentinamente. La estructura quedó completamente vacía. Este evento provocó una crisis internacional. Los gobiernos no sabían qué decirle al público. Algunos intentaron encubrir el incidente, pero las imágenes se extendieron rápidamente por Internet. Las personas, presas del pánico y el miedo, comenzaron a cuestionar quién era la familia de las máscaras de metal y qué querían. Los expertos trataron de calmar a la sociedad. Estas entidades habían existido en la Tierra durante cientos de años y generalmente dejaban en paz a las personas, a menos que se les molestara. Solo aquellos que veían sus rostros o descubrían sus secretos podían estar en peligro. Mientras una persona normal llevara una vida normal, lo más probable es que nunca se encontrara con ellos. Pero estas explicaciones no satisficieron a muchas personas. Las teorías de conspiración se extendieron rápidamente. Algunos afirmaron que los gobiernos estaban cooperando con estas entidades. Otros sugirieron que las entidades estaban preparando un plan para apoderarse del mundo. Y algunos argumentaron que todo era solo un engaño, que no había una amenaza real. Mientras continuaban los debates, las imágenes de la familia de las máscaras de metal seguían aumentando en todo el mundo. Ya no solo se veían en pueblos o aldeas aisladas, sino también en las grandes ciudades. En Nueva York se vieron 5 figuras enmascaradas en una estación de metro. En Londres, una familia con máscaras de metal fue vista haciendo un picnic en un parque. En Tokio, se vieron siluetas enmascaradas en la cima de un rascacielos. Y cada vez que se veían estas imágenes, los casos de desapariciones aumentaban en la zona. Las personas desaparecían de sus casas por la noche, desaparecían camino al trabajo o simplemente desaparecían repentinamente en los centros comerciales, sin dejar rastro, solo a veces un trozo de máscara de metal. La doctora Mendoza y su equipo continuaron su investigación, desarrollaron teoría tras teoría, recopilaron evidencia tras evidencia, pero no pudieron encontrar una respuesta definitiva sobre qué eran exactamente las entidades, de dónde venían y por qué se llevaban a las personas. En 2022,
la doctora Mendoza tomó una decisión inesperada. Si querían entender a las entidades, tenían que comunicarse directamente con ellas, y para eso decidió usarse a sí misma como cebo. Iría al lugar donde se había visto el último caso de la familia de las máscaras de metal e intentaría llamar su atención deliberadamente. Cuando su equipo escuchó este plan, se sorprendieron y trataron de disuadirla. Pero la doctora Mendoza estaba decidida. Si realmente son otra especie y pueden comunicarse con nosotros, tal vez podamos llegar a un acuerdo, dijo. Tal vez podamos averiguar por qué se llevan a las personas y qué les sucede. La doctora Mendoza viajó a un pequeño pueblo en el norte de Islandia, donde se había visto el último caso. Llevaba solo una cámara y grabadoras. Acampó en una cueva antigua en las afueras del pueblo, el lugar donde se había visto por última vez a la familia de las máscaras de metal. Hizo una última videoconferencia con su equipo y luego esperó sola. Durante 3 días no pasó nada. La doctora Mendoza tomó notas, grabó sus pensamientos y estudió el entorno. En el 4.º día, después de que oscureció, 5 figuras aparecieron en la entrada de la cueva. La familia de las máscaras de metal. La doctora Mendoza encendió su cámara y caminó hacia las figuras. «Soy la doctora Sofía Mendoza», dijo con voz tranquila. «Quiero hablar con ustedes. Quiero entender quiénes son y qué quieren». Las figuras permanecieron inmóviles durante un rato. Luego la más alta dio un paso al frente. «¿Sientes curiosidad por nosotros?», dijo. Su voz sonaba apagada detrás de la máscara. «¿Quieres ver nuestros rostros?». «Sí», dijo la doctora Mendoza con valentía. «Pero sobre todo quiero entenderlos. Quiero entender por qué están aquí, por qué se llevan a las personas». La figura inclinó la cabeza en un ángulo extraño. «¿Entender? Tu especie no entiende. Tu especie solo teme y destruye». «Puedo intentarlo», dijo la doctora Mendoza. «Si me dan una oportunidad puedo entender». La figura vaciló por un momento. Luego llevó su mano a su máscara. «Entonces mira», dijo, y lentamente se quitó la máscara. La cámara de la doctora Mendoza grabó lo que sucedió en ese momento. Detrás de la máscara no había rostro humano, solo una superficie plana y lisa. La leyenda cuenta de una aparición, una sombra con forma humana, pero al girar mostraba una boca enorme, llena de dientes afilados, en la nuca. De esa boca salió una lengua larga y viscosa y una voz que helaba los huesos. «Estábamos aquí antes que ustedes. Este mundo era nuestro, antes de que llegaran, se multiplicaran y nos arrinconaran. Nos escondimos, nos fuimos, pero debemos regresar de vez en cuando». El doctor Mendoza, intentando controlar el miedo, preguntó: «¿Por qué regresan y por qué se llevan gente?». «Nos alimentamos», respondió la cosa. «La energía de su especie nos da fuerza y también es venganza. Nos expulsaron. Ahora tomaremos a algunos de ustedes». Con la voz temblorosa, el doctor Mendoza insistió: «¿Qué les pasa a los que se llevan?». La criatura sonrió con esa boca grotesca. «Vienen con nosotros a nuestro mundo. Allí son utilizados como alimento, como energía. Algunos se adaptan y se convierten en nuestros ojos y manos aquí». El doctor Mendoza tuvo una revelación. ¿Y si algunos de los desaparecidos no estaban muertos, sino transformados, controlados? ¿Y si la famosa familia de las máscaras de calavera no eran los entes, sino personas bajo su control? ¿Podemos negociar?, propuso el doctor Mendoza. «Podríamos ayudarles voluntariamente a cambio de que dejen de llevarse gente». La criatura emitió un sonido gutural como una risa. «¿Negociar? Su especie no respeta los tratos. Toda su historia está llena de traiciones. No, seguiremos nuestro camino. Y tú has visto nuestro rostro. Debes venir con nosotros». La criatura se abalanzó sobre el doctor Mendoza. La cámara tembló y la imagen se cortó, acompañada de un grito desgarrador. Nunca más se supo del doctor Mendoza. Su equipo encontró la grabación y la compartió con el mundo. La grabación causó sensación. Algunos creyeron, otros la tacharon de farsa. El gobierno se mantuvo en silencio o dio explicaciones vagas, pero desde entonces las desapariciones aumentaron y siempre, cerca del lugar donde se vio por última vez a las víctimas, se reportaban figuras con máscaras de calavera. En algunas ciudades se prohibió salir de noche.
En algunos estados se prohibió el uso de máscaras de cualquier tipo, excepto las culturales o religiosas. Aún así, la familia de las máscaras de calavera seguía apareciendo, y la gente desaparecía tras ver sus rostros. El mundo tuvo que aceptar que compartía el planeta con otra especie, una más antigua, quizás más poderosa. Hoy, la existencia de la familia de las máscaras de calavera no es leyenda ni mito urbano, sino una realidad. La gente intenta aprender a coexistir. Algunos buscan contactarlos y negociar. Otros desarrollan métodos de defensa. Algunos simplemente se esconden y los ignoran. Pero una cosa es segura. Si alguna vez ves a una figura con una máscara de calavera, corre. No llames su atención. No intentes ver su rostro, porque quien lo ve desaparece para siempre. ¿Qué te pareció este video? ¿Has escuchado alguna historia sobre la familia de las máscaras de calavera? ¿Los has visto? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si te gustan estas historias de misterio y terror, suscríbete al canal y activa la campanita. En el próximo video exploraremos otro enigma. Pero recuerda, algunas verdades son demasiado aterradoras para ser conocidas.